Primero de Samuel nos hablaban a Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos están acá? Gloria a Dios. Aleluya. Vive Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, vamos a considerar de Primera de Samuel, capítulo 16, del versículo 1 en adelante. ¿Cuántos están acá? Amén. Vamos a pagar en esta mañana 1000 bolívares por cada gloria y por cada aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vive. Vayan anotando por favor ahí los que digan gloria, aleluya, para después lo que termine pagarle. Gloria a Dios. Vamos a leer esta porción, dice así de la siguiente manera: entonces el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo has de llorar por Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena de aceite el cuerno y ve, yo te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre los hijos me he provisto un rey. Samuel preguntó: ¿cómo voy a ir? Si Saúl se llega a enterar, me matará. El Señor respondió: toma contigo una vaquilla de ganado y di: he venido para ofrecer sacrificio al Señor. Invita a Isaí, diga conmigo, Isaí, al sacrificio. Yo te enseñaré lo que has de hacer y tú ungirás al que yo te diga. Vamos a dar gracias. Padre y soberano Dios, Te damos la gloria. te damos Damos la gloria, la alabanza, Señor. la honra y la alabanza, porque tú eres Dios soberano, eterno, majestuoso. Gracias, Dios. Te damos la gloria, Gloria a tu santo nombre. la honra Aleluya. y la alabanza. Gloria a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por tu Gracias, presencia. Señor. Gracias, En el Dios, nombre por de tu Jesús. poder. Oh, Gracias, grande eres, Señor, Jehová. porque tú eres grande y porque tú eres Vive Dios. Cristo. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. ¿Cuántos están acá? Amén. Aleluya. ¿Cuántos están acá? Amén. Aleluya. ¿Cuántos se quieren ir? Aleluya. ¿Cuántos se quieren ir con Cristo? Amén. Amén. Ah, ¿cuántos alaban? Aleluya. ¿Cuánto les queda gozo? Gloria Gloria a Dios. Vive. Aleluya. Vamos a orar al Señor para que el día de mi cumpleaños me regale una tablet. Aleluya. Tengo que usar un teléfono y medio. Aquí yo tengo elaborado mis propios diccionarios. Gloria. Así que si cualquiera cree que yo pongo los teléfonos aquí para mandar mensajes mientras que estoy predicando, los mensajes no los mando, los mensajes los recibo. Aleluya. Porque en mi teléfono tengo mi diccionario. Mi diccionario
que yo mismo he elaborado y los tengo aquí. Cuando voy a enseñar, hago uso de ellos. Ahora bien, en la mañana o en la noche estaba meditando, Señor, acerca de sobre qué podíamos hablar en la mañana de hoy. Sé que hay mucho de qué hablar, pero la intención no es tomar cualquier flecha, cualquier saeta, y tampoco es porque no haya un tema para predicarlo, sino con la intención de ser preciso, con la intención de tomar de la aljaba la saeta correcta y hacer uso de ella. Entonces meditaba y surgió este tema. Que vamos a hablar en esta mañana bajo el tema Armas de David. Armas de David. Bien, pero quise ir primero al libro de los Salmos, porque en la enseñanza vamos a enfatizar un poco, ya que el libro de los Salmos es producto de una de las armas de David. Todo, si podemos decirlo de esta manera, todo o al menos casi todo, el libro de los Salmos es producto de esa arma letal que usó David en sus tiempos, y hasta el día de hoy es un arma tan precisa, es un arma tan efectiva y es un arma tan altamente peligrosa. Es un arma intrínseca, no depende de otra herramienta para su funcionamiento, sino que es un arma, digo que es intrínseca porque depende de sí misma. ¿Cuántos están acá? Amén. Y es tan impresionante que hasta el día de hoy no solamente la usó él, sino que nos las dejó a nosotros para que nosotros hagamos uso de ella. Amén. ¿Sí? Para que nosotros hagamos uso de ella. Aleluya. Busca el Glaucomostis, la gotita. Aleluya. Vive Cristo. ¿Cuántos están aquí? Gloria. Bien. Vive. Pero escribiendo, por eso es que me agrada la declaración que dijo el señor Shakespeare en una oportunidad, que dijo: cuando la pluma es más poderosa que la espada. Entonces, mientras que yo escribía, me vino un pensamiento, y una de las cosas que a mí en toda la historia de David, una de las cosas que me llama la atención, y siempre hago hincapié las veces que me toca hablar de la historia de David, es que la historia de David no comienza sin antes decir de dónde viene David. Aleluya. Porque si es grande hablar de David, debería ser más grande hablar de Isaí. Aleluya. Porque el problema es que a veces siempre se habla de aquellos que son grandes, pero no se menciona de dónde vienen estos grandes hombres de Dios. Gloria a Dios. Entonces, si es interesante, es como la fe de Abraham. Siempre se habla de la fe de Abraham,
pero nunca se menciona la fe de Isaac. Gloria a Dios. Entonces, si hablamos de la fe de Abraham y hablamos de la fe de Isaac, entonces, ¿qué me dicen de la fe de Sara? Aleluya. Vive Porque Cristo. si Abraham fue grande en fe para obedecer a Dios, entonces imagínense Isaac para dejarse sacrificar. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, si la fe de Isaac fue grande para dejarse sacrificar, entonces imagínense a Sara Gloria. para dejárselo quitar después de haberlo recibido y después de haber esperado tantos años. Porque esta mujer sabía que el que se lo había prometido se lo había entregado, y el que se lo había entregado se lo podía quitar y se lo podía devolver. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, es grande hablar de David, pero creo que también debe ser más grande hablar de Isaí, el padre de David. La casa a donde pertenece, de donde viene David, la línea, la estirpe. Y es interesante que de la misma boca de David surge la declaración del Salmo 127.3 que dice: herencia de Jehová son los hijos, hallado. Hay una versión bíblica que dice hallados en el camino de la justicia, no dice en el camino de la juventud, dice en el camino de la justicia. Dice, porque ellos son como un arma letal en la aljaba de un hombre de guerra. Esta versión es 2016 Johnny Figueroa. Que cuando vienen los hombres a las puertas, que es donde se hacían las negociaciones y donde se juzgaba a una persona y donde se hacía todo tipo de trámites legales, donde se controlaba el comercio, donde se hacían los juicios, donde estaban las ruedas de prensa, los periodistas, la televisor, la radio. Aleluya. Aleluya. Vive. Gloria a Dios. Vive Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos están acá? Aleluya. Gloria a Dios. Bien. Esta es una historia bastante interesante. Como es la historia del pueblo de Dios, los sufrimientos por los que tienen que pasar, el propósito de Dios en proyecto y en ejecución, las personas que fueron usadas por Dios para librar algunas batallas o para librar las batallas que hubieron que librar. La historia, el relato bíblico es bastante impresionante, bastante hermoso, es bastante fuerte. En este periodo encontramos con que Samuel es el juez de la casa de Israel. Pero es interesante que Israel dice, ya no queremos más jueces, por así decirlo. Ahora queremos un rey. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que los jueces eran los embajadores de Dios en la casa de Israel. ¿Me explico? Los jueces también representaban o fueron representantes de la teocracia. La teocracia es el gobierno directo de Dios con Israel. Gloria a Dios. Entonces ellos cambiaron la teocracia, que es una relación directa de Dios con su pueblo, por la monarquía. La monarquía es conocida como el gobierno del hombre, que es donde inicia el periodo de los reinos o de los reyes. Ellos demandaron un rey. Entonces dice la escritura que Samuel se puso a llorar. Y se puso a llorar. Y se puso a llorar. Hasta que llega un momento
que Dios le dice: ¿hasta cuándo tú vas a estar llorando? Ya deja de llorar. Y le dice: es más, a quien desechan es a mí, no a ti. Ahora es interesante la respuesta de Dios a Samuel, porque la respuesta de Dios a Samuel deja un intrigante. ¿Por qué lloraba Samuel? Pregunto, por favor, ayúdenme a predicar, que se me olvidan las cosas últimamente. Debe ser que no me estoy alimentando bien. Vamos a ver aquí los predicadores. ¿Cómo lloraba por quién? Lloraba por Saúl. Dicen por aquí las mujeres se están dejando ganar con los hombres. Perdón, los hombres con las mujeres. Las mujeres están sobresalientes, están sobresaliendo. Los hombres están muy callados. Vamos a ver los hombres, por favor. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué lloraba Samuel? Por favor, un hombre que salga al frente. Porque habían desechado los retratos y habían conocido a le pidieron un rey que antes el mandamiento de Dios directamente dentro de la nación. ¿Qué dice Frank? Lo mismo. Ella dice que Dios le dice: ¿por qué sigue llorando a Saúl? Porque lloraba. Ok. Ahora, es interesante. Parece que la primera me sorprende la forma como Dios escudriña el corazón del hombre. Me agrada, porque para Dios no hay nada oculto. ¿Por qué? Porque la primera le dice: ¿por qué lloras a Saúl? Y la segunda le dice: no llores más porque no te desechan a ti, me desechan a mí. ¿Me explico? No estaba contento, no estaba triste porque desecharon la teocracia, sino porque desecharon. ¿Cuántos están acá? Gloria. Gloria a Dios. Ahora, esto es en lo que ellos reciben un rey. Dios les regala un rey. No me voy a enfocar en muchos puntos teológicos, pero quiero enfatizar algunos principios, como por ejemplo, cuando ellos lo escogen, hay principios que hacen hincapié, que quedan en la superficie, como dándonos a entender algo, como dándonos pistas, como dejando indicios. Y es que Dios lo manda a ungir, y a él lo ungen con una redoma, con una redomita. No vamos a decir tortuga, pero una redomita. Como, ¿sabe la redomita esa donde servían antes cuando se hacían los menestroncitos? ¿Se acuerdan ustedes en los tiempos de ustedes? En los tiempos de nosotros ahorita es puro material fino. ¿Cómo? No es totuma, porque es material de barro, de arcilla, que ya es. Vamos a decir, una redondita. Ajá. Entonces tienen al rey. Pero resulta que la historia relata, que la conocemos por todos, los niños la estudian. Bueno. Y esta es una de las enseñanzas que tienen los niños, que la gente se sabe, que la gente conoce la iglesia y todas estas cosas. Pero el hombre se descarrió. ¿Qué pasó con el hombre? La gente que pide un rey, recibe un rey. No era problema de Dios. De hecho, no era problema de Samuel. Ellos pidieron y recibieron un rey.
El hombre era hermoso. Aunque al parecer, en los tiempos bíblicos lo que nos enseña la palabra de Dios es que en Israel parece que no había gente fea. La gente fea la tenemos. ¿Y por qué te ves así? No, yo no he llegado hasta allá, no he llegado. No he llegado. No he llegado hasta allá. Ahora es interesante porque la declaración bíblica dice que el hombre era un hombre hermoso. De hecho, era un hombre alto, fornido, de buen parecer. ¿Ah? Sí, fortachón. Pero, y quizás tenía adiestraciones, estratagemas militares. Quizás tenía formación, pero es aquí donde surge el problema. Es aquí donde surge el problema. Entonces, lo que Dios demanda, Él no lo puede dar, no lo puede proporcionar. Porque el problema que tenía Israel durante muchos años, obviamente que es un problema de dignidad y es un problema de moral. Pero ellos siempre quisieron usar su mente para pelear todas las batallas. Y la mente siempre va a proporcionar términos literales, que son extractos. Y Dios desde tiempos antiguos enseña que la victoria la obtendrá el hombre de la mano de Dios. Una de las cosas que siempre comentamos y hablamos, que cada acto y cada oportunidad que Dios manifiesta es para demostrar que el hombre no puede caminar solo. Cuando Dios plantó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, que ellos fallaron con un fruto que les fue prohibido, y después vemos a Noé que falla con un fruto que no le fue prohibido. Entonces esto da a entender que el problema no fue el fruto prohibido ni el fruto que no fue prohibido, porque el fruto que no fue prohibido, en el caso de Noé, él lo pervirtió, y aquellos pervirtieron la restricción, la ordenanza. Entonces le da a demostrar que el problema no es el fruto, el problema es el hombre. El hombre ha demostrado hasta el día de hoy su incapacidad de caminar solo. Entonces, cuando nos llegamos a este periodo y a esta etapa de la Biblia o de la historia, nos encontramos con este gran problema, que ellos siempre quisieron pelear una batalla física y no entendieron que el problema no era un problema físico. Ya Israel había sido libertado de la esclavitud de Egipto, pero seguían siendo esclavos. Porque el problema no era físico, el problema era espiritual. El problema estaba en la mente, lo que estaba cautivo en ellos no eran sus cuerpos, sino sus mentes. Y lo que Dios quería libertar en ellos eran las mentes de ellos a través del Espíritu de Dios, vivificando el espíritu de ellos, para que la mente de ellos comiera del fruto de Dios. Sí, ok, ese es un vocabulario. Para que empezase a participar de las bondades del reino por el Espíritu de Dios al espíritu del hombre, y que el espíritu del hombre comenzara a guiar al alma y a la vida del ser humano. Pero ellos no, lo de ellos era tirar piedras. Lo de ellos era... Se demostró tener habilidades. Pero cuando vemos a la escogencia de Saúl como rey, otra vez demuestra la incapacidad. Porque un hombre puede tener muchas habilidades para hacer frente a su enemigo, pero lo que en realidad siempre va a dar la victoria. El salmista, conociendo todas estas cosas, dijo:
El caballo se prepara. ¿Para qué? Para la batalla. Pero de Jehová es que la victoria. La única que lee Biblia es yo. El del caballo se prepara, pero de Jehová. Ahora hay otra declaración bíblica que dice que Dios es que prepara mis manos y mis dedos. ¿Cuántos están acá? Entonces, tenemos una preparación física, una preparación abstracta, pero no una preparación espiritual. Entonces, lo que nosotros necesitamos es lo que ignoramos, lo espiritual. Obviamente sí nos debemos cuidar literalmente, porque es parte, pero la parte más esencial. Hemos visto gente que no saben leer y son poderosos. Hemos visto gente que no saben hablar y son poderosos. Hemos visto gente que no pueden caminar y son poderosos. Hemos visto gente que son ciegos y son poderosos. ¿Por qué? Porque los que los guía a ellos es el Espíritu de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, teníamos a un Saúl con tremendas piernas, con tremendas manos, con tremendos ojos, con tremenda fuerza. Pero fue desechado. Lo que los hombres aclamaron, gritaron e hicieron bullicio y gritaron júbilo, deshonró a Dios. Entonces Dios se provee de uno. Ahora, y es interesante que después que falla, Dios no vuelve al periodo de los jueces. Dios continúa con el periodo de los reyes. Porque Dios, aún no contento con los errores que los hombres cometemos, Dios aún con todo y eso los usa para su gloria. Amén. ¿Por qué? Porque el periodo de los reyes era la oportunidad para levantar un rey conforme al corazón de Dios. Aleluya. Y dar paso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces es aquí donde Dios le dice a Samuel: ve a la casa de Isaí, un lugar específico, una familia específica. No fue al azar. Ve al pueblo y escoge a cualquiera. No, le dijo: ve a la casa de Isaí. He aquí la importancia de permanecer en los parámetros establecidos por el reino. He aquí la importancia de la formación de los hijos. He aquí la importancia de permanecer en la línea correcta. He aquí la importancia de guardar la herencia, porque es la que Dios va a usar en el futuro. Y hago hincapié en esto: va a usar en el futuro. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Vive Cristo. Vive Cristo. Vive Jehová. ¡Ey! Ahora, es interesante que Isaí también fue conocido, según algunos eruditos estudiosos, también fue conocido como José. Y todos sabemos que la palabra José en hebreo es Dios añadirá. Entonces, si vemos
a Dios que envía a Samuel a la casa de José, a la casa donde Dios añadirá. Entonces tenemos claro entonces que Dios envía a Samuel al lugar en donde Él proveerá ¿de quién? De un Salvador. ¿Qué digo? De un José, de un David. Ahora, vamos un momento a la historia cuando David pelea con el gigante y toda la cosa. Dios levanta a David y es interesante que Samuel no recibe detalle. Le dice, ve a la casa de Isaí. Allá hay uno de los hijos de él que yo te voy a dar detalle después, tú lo vas. Pero no le dijo, no, entonces cuando llega resulta que el muchacho no está. La casa está llena, pero no está el muchacho. Nadie cuenta, nadie sabe quién es. La gente estaba asustada, pensaba que él iba. El mismo Samuel estaba asustado porque sabía que si Saúl se enteraba, él mismo corría peligro y toda esta cosa. Y él dijo, no, pero si este hombre se entera me va a cortar la cabeza. Y Dios dijo, llévate un sacrificio. Tranquilo, dale, ve ya un sacrificio, que eso es normal. Eso es más, te digo algo. Es interesante que a Samuel, quien le recuerda quién es Dios, porque al hombre estaba tan bañado, tan asustado, que se le olvidó quién era. Y Dios le dijo, acuérdate quién eres tú, eres mi representante. Tú eres el profeta. Ve y haz un sacrificio en la casa de Isaí. Yo te ordeno, te mando. A esa autorización o a ese ritual no podía nadie atravesarse o decir nada a lo contrario. Total es que él llega a la casa, encuentra a los hijos, los más bonitos, los más simpáticos, los más hermosos. Es interesante porque al parecer cuando encuentra, y viene uno, y viene dos, y viene tres, y viene cuatro, y viene cinco, viene seis, viene siete, y no está. Y le dice, y se queda buscando, porque es que está entre la gente, pero el hombre está hablando con Dios. Y dice, bueno, pero es que aquí se acabaron todos. Y Dios le dice, pregúntale dónde está el otro muchacho, si tiene más hijos. Y Dios comienza a darle detalles a Samuel como que si estuviera hablando con. Y le pregunta, ¿estos son todos tus hijos? Le dice, no vale, hay uno pequeñito, chiquitín, está en el campo. El más insignificante. No vale, el chiquitín, el que me hace lo mandado. No tiene habilidades para guerra, para pelear. Mándamelo a llamar, mándamelo a buscar. Entonces tenemos ya a un Saúl desechado. Y tenemos a un Samuel llorando. Pero entonces tenemos la respuesta de Dios en primer lugar. ¿Por qué sigue llorando a quién? ¿Por qué te lamentas tanto de quién? ¿De quién? De Saúl. Y después llega y le dice, ¿por qué llora? Si a quien han desechado no es a ti, sino a mí. Ahora entonces tenemos un juego de palabras acá. ¿O no? Tenemos un juego de palabras acá. Porque le dice a Samuel, ¿por qué te lamentas tanto por Saúl? Y después llega y le dice, ¿por qué lloras tanto? Si a quien desecha no es a ti, sino a mí. Ahora, qué interesante. Porque pareciera que lo que Dios le dice a Samuel, o lo que Dios le declara a Samuel, deja claro que lo que a Samuel le dolía no era lo mismo que le dolía o le afectaba a Dios. En primer lugar.
Y en segundo lugar, cuando le dice, a quien desechan es a mí, no a ti. Parece que lo que le afecta a Samuel fue que lo desecharon a él y no a Dios. ¿Por qué digo a Samuel? Porque Samuel era el representante de un periodo, como el de los jueces. Y el de los jueces queda atrás y comienza el nuevo periodo de reinado, aunque Samuel seguiría siendo el profeta, el carro de Israel. Pero lo digo es por la declaración de Reina Valera, que dice, ¿por qué lloras a Saúl? Y la otra es, ¿de qué tanto te quejas si a quien han desechado es a mí, no a ti? ¿Cuántos están acá? Gloria a Dios. Porque hay momentos en que todo uno lo quiere percibir es con la mente y no con el espíritu. Entonces, es como que yo como pastor se me vayan 10 personas y yo la esté llorando, lamentando, porque quedaron 5 sillas vacías y no porque el reino las perdió. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vive el santo. Vive. Es como un ejemplo, Gloria a Dios. que Karina tenga 30,000 clientes que le producen plata para sustentar una familia, por así decirlo, y traer los diezmos a la iglesia, y traerle una cesta de amor todos los domingos. Alaba. Y pierda 10,000 y esté llorando, no porque por medio de ellos Dios enviaba una fuente de ingreso para proveer a la casa y a muchas otras cosas, sino porque la ética empresarial, ¿cómo se le dice en la mercadotecnia? Que es el emblema de la empresa, el prestigio de la empresa, la mucha cantidad de gente que tiene. Entonces, le duele más el prestigio de la empresa. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. O sea, no le interesa tanto lo que le producían las 10,000 personas y el uso que hacía con la finanza de las 10,000 personas, sino que le duele más ese prestigio. Ay, quedó con 20, la gente ahora no va a querer, la gente no me va a contratar, la gente no... ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? Darle más importancia a lo secundario que a la raíz principal, fundamental, que es la esencial de lo que Dios ya ha establecido en el reino, Aleluya. que es el emblema de todo el propósito. Gloria a Dios. Vive Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Como algunos ministros que se le van a alguna familia y ellos ven a la gente como cabezas de ganado. Porque mientras más gente, hay ministros que mientras más gente tengan, más, los cuentan como cabezas de ganado, más dinero hay. Gloria a Jesús. Vive Cristo. Alaba. Gloria a Dios. Vive Jesús. Gloria a Dios. Gloria. Vive. Gloria a Dios. Comienza a dar gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a tener que aumentar. Vamos a tener que aumentar el pago de los gloria a Dios. Aleluya. Vamos a tener que ponerlos a 2,000. No alcanza para nada. Bien. Entonces, Gloria a Dios. ¿por qué llora? ¿Por qué llora? Gloria a Dios. ¿Por qué chillas tanto? ¿Por qué llora? Aleluya. Entonces, tenemos ese. Entonces Dios lo envía a la casa de Isaí, que es la casa donde Dios decidió añadir. Es interesante que en cada ocasión, mire, cuando Jacob, su esposa amada, le dio su primer hijo,
Fíjense lo que voy a decir, quiero que preste atención porque lo voy a repetir una sola vez y no lo voy a repetir más. Cuando Jacob, no, yo lo voy a repetir todas las veces que usted quiera, porque si no, no soy Aleluya. Sí, porque los maestros de hoy en día, la tarea de ellos es raspar a los alumnos. Y yo digo, un verdadero maestro no raspa. Un verdadero maestro los hace que califiquen. Un verdadero maestro no compite con sus alumnos. Un verdadero maestro hace que sus alumnos sean competentes. Gloria a Dios. Si ustedes no aprenden, yo me estanco. Lo que hace que yo crezca es que ustedes aprendan. Porque la enseñanza que ustedes reciben y el crecimiento hace que yo me eleve más alto. No puedo quedarme siempre en lo mismo. No puedo enseñar todo el tiempo lo mismo. Porque si el maestro hace el alumno, entonces yo digo que el alumno también hace el maestro. ¿Por qué? Porque los alumnos son los que van a demandar del maestro. Ustedes son los que van a sacar de la fuente. Y mientras más saquen, más tiene que fluir en la fuente. Aleluya. Entonces, el primer hijo que le da Raquel a Jacob y se llama José. Y es interesante que no lo nombra Jacob, lo nombra ella. Y no era costumbre que a los hijos lo nombrase la mujer. Lo tenía que nombrar el padre. Aleluya. Pero cuando ella nombra en su dolor, en su aflicción de parto, y a la misma vez su alegría, porque al principio es dolor, pero al final es un fruto apacible. Aleluya. Porque el vientre de ella no es que era estéril, es que era reservado. Gloria a Dios. Porque la palabra hebreo reservar es concebir, o la palabra concebir en hebreo es reservar. O sea que lo que parecía estéril había sido reservado, separado, guardado por Dios. Gloria a Dios. Para dar frutos. No para multiplicarse o para dar sencillamente, sino para dar fruto. Ahora, si ella lo nombra, dice, se llamará José, ¿por qué? Porque Dios añadirá otro hijo. Entonces es impresionante porque no había terminado de dar a luz y ya estaba proclamando, profetizando otro hijo más. Aleluya. No le interesó el dolor, no le interesó el sufrimiento. Mira, yo te voy a decir algo, la primera vez que Dios me llevó a Colombia, a Cartagena, yo cuando llegué aquí dije, más nunca voy a Colombia. Porque yo llegué con los pies hinchados. Yo llegué con el rabo hinchado, con las nalgas hinchadas, con el trasero hinchado. 3 días sentados porque no fuimos en avión. Porque no nos pagaron los pasajes los costeamos nosotros. Si Dios mañana nos envía a otro país y alguien nos cubre los pasajes, amén, gloria. Pero no vamos a un lugar exigiendo ni hoteles, ni exigiendo. Vamos a un lugar a donde Dios nos lleve con el único deseo de restaurar. Si Dios nos remueve de este lado del mundo al otro lado del mundo para salvar a una persona, esa será la recompensa. Entonces, cuando yo fui la primera vez, vine, aparte que había perdido casi 10 kilos, aparte que caminé, sí, aparte que caminé, aparte que pasaron tantas cosas impresionantes, andábamos caminando por las calles
llenas de charcos, de barro en ese lugar, porque no fuimos a un estadio, fuimos a un pueblecito en la costa, donde hay mucha gente humilde y mucha gente maravillosa en ese lugar. Pero lo que estoy tratando de decir es que ese primer viaje para mí fue sufrimiento, pero al final Dios me permitió ver el fruto del viaje. Gente que recibieron sanidades, gente que recibieron a Cristo, gente que recibieron tantas bendiciones que después lloraron, no nos querían dejar venir. Dios nos permitió conocer gente linda. Y cuando yo llegué aquí, yo quedé, aunque yo había tenido ese dolor, yo quedé embarazado de nuevo y yo dije, debo de ir otra vez a Colombia. Aleluya. Aunque tuve dolor, sentí aflicción y mis pies se hincharon y pasé cantidad de cosas. Cuando llegué aquí a mi país de nuevo, yo sentía dentro de mí que tenía que ir de nuevo a aquel lugar. Gloria a Dios, aleluya. Y Dios me volvió a llevar y el segundo viaje fue más tremendo, hermano. Fue más tremendo, porque mi salud se afectó aún más todavía, porque se me hincharon los pies y ocurrieron otras cosas más todavía tremendas. Pero lo que estoy tratando de decir es que cuando un hombre y una mujer no escogen lo que se va a multiplicar o lo que quiere añadir por lo bueno, por lo apacible, por lo dulce, porque lo que al principio es amargo, al final tendrá un buen sabor. Porque lo que se comienza con sufrimiento, con lágrimas, se termina cosechando con gozo, con alegría. Gloria a Dios. Porque lo que al principio es duro, al final será de regocijo. Cuando esta mujer comenzó a dar a luz en medio de ese gran dolor, es interesante que cuando una persona sabe cuál es su propósito, aún en medio de su sufrimiento no se niega a la voluntad de Dios, sino que profetiza, inclinándose más hacia el futuro, inclinándose más hacia su propósito, inclinándose más. Ha sido duro y ha sido difícil llegar hasta este momento, hasta esta oportunidad, y ha sido bastante doloroso, pero nos inclinamos hacia el propósito de la eternidad y vamos a avanzar porque Dios nos ha llamado con un propósito y vamos a llegar a nuestro destino. Amén. Gloria a Dios. Esta mujer dijo, se llamará José porque Dios me dará otro hijo. Y cuando Jacob escuchó eso, no le quedó de otra que quedarse callado, aceptarlo. ¿Y sabe a dónde me lleva esto? Aquí viene el asunto. Cuando Dios crea a Adán y prepara todo el huerto en Edén y planta al hombre en el huerto del Edén y que dice que todo está bien, menos cuando haya al hombre solo, que es lo único que juzga de forma negativa, decide crear para el hombre una ayuda. Y cuando crea a la ayuda que la saca de su costado, la mujer es tan igual a él y porta tanto poder igual a él, que Dios tiene que investirla con esa señal de autoridad. Por causa de Cristo, para que el ser humano tuviera señal de autoridad y pudiese sujetarse. Cuando Dios establece su raza, su descendencia en la tierra, su herencia para él en la tierra, porque los espíritus, dice Malaquías, que nosotros estamos en Dios. Y el propósito de que Dios establece un solo espíritu era porque quería descendencia para él. Estamos hablando de descendencia, estamos hablando de estirpe, estamos hablando de las herramientas que David usa para prevalecer en la batalla. Y entre ellos estamos hablando de una nación, de una descendencia, de una estirpe, de una raza, que David fue tomado de la casa de Isaí, no fue tomado de cualquier lugar.
Y Isaí pertenece a la misma raza, a la misma línea de donde Dios viene escogiendo a su casa, su linaje, su descendencia. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Isaí viene siendo como hijo, pariente de Boz, de Ru. Y por ahí se va. ¿Cuántos están acá? Amén. Gloria a Dios. Ahora, lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando es que tiene tanta autoridad la mujer igual que el hombre, que cuando Rebeca da hijo, le pone nombre a su hijo. Y Jacob se queda tranquilo. Gloria a Dios. Y eso fue así hasta que el hombre peca y el hombre comienza a enseñorearse de los pensamientos de su mujer. Pero en la restauración, Dios vuelve la autoridad sobre la mujer, no para que se enseñoree del hombre ni sea más que el hombre, sino para que sea libre. Aleluya. Y haga uso de la autoridad que Dios le ha dado a ella como madre. Gloria. Porque la influencia de una mujer es poderosa, tanto en el esposo como en los hijos. Gloria. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La mamá de Abraham Lincoln sabía tanto de la autoridad que ella poseía, que cuando ella estaba embarazada de Abraham Lincoln, ella le recitaba pasajes bíblicos aún en su vientre al chico. 9 meses en su vientre y le hablaba de Dios. Y cuando nace el muchacho, todos los días le recitaba un pasaje bíblico. Todos los días. Cuando este muchacho crece y se hace hombre, llegó a ser presidente de los Estados Unidos en 1861. Gloria a Dios. El primero del Partido Republicano y el 16º de los Estados Unidos. Y su primer discurso fue el de Pedro, que el hombre era como la flor del campo y como la hierba, que hoy está lindo, simpático, pero mañana se seca. Aleluya. Estoy hablando de que la influencia de esta mujer fue tan grande en la vida de este muchacho, desde que lo tuvo en su vientre, que sabía que lo único que podía hacer a un gran hombre o a una gran mujer es la palabra de Dios sembrada en el corazón de una persona. Aleluya. Gloria a Dios. Alabando. Vive Cristo, aleluya. Lo que Dios hace con Samuel en mi versión 2016, Johnny Figuera, dice: ve a la casa de mi descendencia, de mi estirpe, de mi raza, y escoge allí a uno que yo te voy a decir quién es, y úngelo, porque lo voy a levantar, porque yo añadiré para alimentar el mundo a uno de mi descendencia. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar para que Vive Cristo. Vive Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Samuel está en la casa de Isaí. Ve a todos los hijos. Ninguno son. Manda a buscar a David. Ahora, el Saúl que fue desechado, tremenda armadura, tremenda espada,
tremendas botas, tremenda apariencia. Es reemplazado por un muchacho del campo. Aquí viene parte de mi disertación. Porque lo que quiere hacer un hombre con sus habilidades es gobernar, es subyugar. Pero Dios no necesita hombre para subyugar. Dios necesita hombres espirituales para apacentar el rebaño de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El problema que tenemos hoy en la actualidad es que tenemos pastores subyugando. Tenemos pastores dominando. Tenemos pastores autoritarios. Pero los pastores y ministros que salen de la casa de Isaí no fueron llamados para subyugar, sino para apacentar. Porque lo que Dios necesita, más que un hombre con armadura y con espada y con apariencia de guerrero, es un hombre con un callado, o con un collado, con un báculo, que sepa coordinar, que sepa dirigir y que sepa defender al rebaño de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y no es que no sepa pelear, porque el que tenía armadura y tenía espada no pudo derrotar al gigante. Y el que venía con un báculo y un bolsito pastoril es el que derrota los que no pudieron derrotar el ejército. Porque Aleluya. la guerra, la batalla, Pablo dijo, la guerra de nosotros no es contra carne ni sangre. Entonces tenemos evangélicos peleando con carne. Gloria. Tenemos evangélicos diciendo grosería. Ay. Tenemos evangélicos mentirosos. Gloria a Jesús. Amén. Entonces, hoy más que nunca, en la etapa que vivió Israel con Saúl, esa etapa se está viviendo hoy. Tenemos ministros de Dios queriendo defender una batalla, haciendo uso de herramientas que no son del cielo, que no son del reino, que son meramente carnales, haciendo uso de cualquier artimaña y de cualquier cosa para atraer gente, para atraer masa. Pero no son herramientas efectivas porque no son dadas por el cielo. El cielo ha determinado cuáles son las herramientas fundamentales para ser victorioso, para hacer el trabajo correspondiente. El cielo ha determinado cuáles son. Pablo dijo de esta manera: nuestras armas no son carnales, digo, son poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Dijo la otra declaración, dice, porque Dios no nos ha dado, sino de ¿qué? ¿De qué? Aleluya. Dominio propio. Amor, poder, dominio propio. Cuando se tenga. Amén. Gloria a Dios. Y la otra declaración dice, porque nos ha dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, no para andar pisando cucarachas. La cucaracha se la dejamos a los gatos. Los gatos ahorita están comiendo todo, cucarachas, grillos. Si le da pollo en la mesa, También se lo comen. Así que el evangélico mata cucarachas. Y Dios nos ha dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Aunque hay evangélicos que le tienen miedo a cucarachas. Entonces, si no matan cucarachas, no podrán matar serpientes y escorpiones. Aleluya. Pero hay otros que matan cucarachas y tienen apariencia de autoridad, pero cuando venga la serpiente y el escorpión, se esconden. Ay. Gloria.
Gloria. Entonces, tenemos a un Saúl guerrero con espada y todo. Pero cuando se para un gigante delante de él, le quiere poner la armadura a otro, quitársela y zumbársela a otro. Toma, yo sé, toma, agárrala tú. Bueno, pero tú eres el rey, tú eres el jefe, ¿qué es lo que pasa? No, toma esta, agárrala tú. Entonces, después, así hay ministros por ahí, que cuando ven la iglesia que está quedando sola, llegan y nombran a uno y dicen, me voy a levantar una hora para tu cupita. Y se van. Y cuando esa persona que deja acá, Dios comienza a usarla porque tiene el valor que no tiene aquella persona que fue escogida. Entonces, que ve la iglesia florecida, prosperada, viene, bueno, aquí acabo de llegar, dale para allá, quítate, dame acá mi traje, dame acá mi espada, dame acá mi armadura, que viene a... Porque eso es lo que le gusta. Gloria a Jesús. Le gusta trabajar, porque así tenemos gente que quieren ser pastores, pero en un local que está hecho con sillas, con los alfolíes llenos de real, con las dependencias formadas, con las carteleras llenas de informes. Nada más directamente vienen ellos a pastorear, pero no quieren irse a un peladero, un terreno pelado, un campo de sangre. No van a restaurarlo, en donde nadie quiere estar en ese lugar, en donde nadie cree en ese lugar, en donde no existía nada en ese lugar, y hacer de ese lugar un lugar de bendición. Gloria a Dios. En donde no hay nadie, ahí no. Los verdaderos pastores, los verdaderos ministros se forman en campos de sangre, en campos de guerra, en lugares donde nadie existía, donde no existía nada, donde no existía nadie. Ahí. Aleluya. Cuando Abraham le dice a su sobrino Lot, le dice, es hora de que nos separemos, si tú escoges por la derecha, yo voy por la izquierda, si tú por la izquierda, yo por la derecha. Y el muchacho que vio la llanura, lo fértil de la Mesopotamia, y dijo, no, por aquí está la bendición. Y Abraham, aunque le tocó el desierto, no vio el desierto, vio la promesa. Él vio la promesa. Por eso es que me agrada Romanos 4:18, cuando Pablo enseña y enfatiza y dice, porque Abraham se aferró esperanza contra esperanza. Gloria a Dios. Vive Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vive Cristo. Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Tenemos al profeta en la casa de Isaí. Llega David es ungido para cumplir el propósito. Dios lo saca del campo, lo saca de pastorear. El hombre pelea con un... Ahora es interesante que de Saúl no se habla de su biografía. Se dice quién era el papá y se dice dónde fue ungido y con qué fue ungido. Pero de Saúl, de David, no solamente se dice quién es su padre, sino que se dice quién es él. Hay más detalles para hablar de la biografía de David que los detalles que se dan acerca de Saúl. Y son más positivos los detalles que se dan acerca de David que los detalles que se dan acerca de Saúl. Gloria. Y entre todos esos detalles se habla de David, que pelea con un oso, que pelea con un león, que defiende las ovejas y sale victorioso. Gloria a Dios. Vive Cristo. Pero eso no se puede hablar de Saúl. Y es interesante que eso se habla de David antes de ser, de que fuese señalado o ungido para ser rey de Israel. Vive Cristo. ¿Cuántos están acá? Gloria a Dios. Gloria.
Entonces, el Salmo 127.3 habla de la herencia de Dios, que la saeta que Dios usa, el golpe que Dios quiere dar al enemigo, lo hace sacando a un hombre de la misma descendencia que él demanda de Adán. Que aunque Adán no se la pudo dar por obedecer, Dios la toma de otro hombre. Dios levanta un hombre llamado Abraham, porque la descendencia caída comienza con Adán, pero la redimida comienza con Abraham. Aleluya. Y Dios sigue preparando su linaje, su descendencia. Y toma de la casa de Isaí, de su herencia, de lo que Dios demanda, a David, que todos sabemos que es un tipo de Cristo, que Cristo tenía que venir en la persona de Jesús para entregar su vida por amor a nosotros, morir y resucitar para levantarnos a nosotros juntamente con Él. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, la palabra casa de Isaí es Y-E-S-H, que es Yesh. Porque hablábamos que la S y la H en hebreo es J. Entonces, en español es Yesh. ¿Están aquí? La palabra casa de Isaí es del hebreo Yesh, con H. ¿Cómo se pronuncia? Y-E-S-H. ¿Cómo se pronuncia? ¿Ah? Yesh. Es en español, pero en hebreo la S y la H son cambiadas por la J. Y la pronunciación es con la misma acentuación de los alemanes. Es el énfasis que le da su léxico. Entonces en este caso sería Yesh, así, algo así parecido. No lo sigo haciendo. Voy a dedicarme a otra cosa. Que quiere decir heredad o herencia, heredad. Entonces, bien, vamos a repasar un poco, por favor. No se me pierda, porque si se pierde no lo voy a ir a buscar. ¿Ah? Ok. Ese es el pasaje bíblico que usan muchos evangélicos guachi para cuestionar a los pastores, cuando la declaración bíblica dice que deja las 99 y se va a buscar a la... Sí. Pero las 99 son aquellas que representan al monte de Sión. ¿Ah? Que no se mueve, están seguras las 99. Y la descarriada es la que está perdida, no la que se fue brava de la iglesia.
Los pastores no podemos andar perdiendo el tiempo con cabras, con evangélicos guachi. Nosotros, el trabajo del pastor es pastorear, enseñar, edificar, corregir a la gente que ama la corrección y que quiere cambiar de vida. Pero los que no se dejan someter, los que no se dejan enseñar, los que no se someten a la verdad y los que no se dejan enseñar y viven brincando de iglesia en iglesia, no podemos perder tiempo. Ese es como, por así decirlo, es como cuando un predicador va a una campaña y rápidamente se endemonia a una persona. Entonces el evangelista comienza a echar el demonio fuera. Termina la campaña y las almas que están perdidas se van. Entonces los evangelistas, cuando se endemonia a alguien, ¿qué hace? Amárrame en la parte de la plataforma. Predicamos la palabra, alcanzamos las almas y después le ministramos. Los que se quieren robar show, comienzan a reprender al diablo. Y el diablo lo que hace es usar a esa persona o esa manifestación para engañar. ¿Alguien está aquí? Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que el enemigo usa las emociones de esta persona. Entonces, para andar dando brincos por ahí, como caí, yo pensé que yo me iba a ir y me iban a venir a buscar. Entonces, mientras que el pastor anda perdiendo el tiempo buscando a esa persona, porque la va a buscar en el año para su casa como 30 veces, entonces se pierde de estar rescatando gente que en verdad quieren ser salvos, en verdad desean ser libres. ¿Cuántos están acá? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Aleluya. Se descarrió el pastor. Entonces, estamos hablando de un principio que es fundamental. Iniciamos por la casa de Isaí, que habla de heredad. Dios no fue a otro lugar, Dios fue a la casa en donde estaba la heredad. Y es interesante porque algunos eruditos estudiosos dicen que Isaí es también conocido como José. Y José en hebreo quiere decir Dios añade. Y cuando Dios llama a Samuel, lo envía a la casa de Isaí, donde Dios añade. Aleluya. Porque saca a David, que es un tipo de Cristo, de su herencia, de su descendencia, de su heredad, y añade un Salvador. Aleluya. Quien saca del problema a Israel no es Saúl, es David. Gloria Que a Dios. aunque no fue conocido y aceptado entre ellos como un guerrero, mucho menos como un rey, Dios lo levanta del campo y lo pone. Por eso es que se dice que de Jerusalén no salía nada bueno, de Belén no salía nada bueno. Por eso es que aún hasta Natanael dice a Felipe, le dice, ¿qué puede salir de bueno? Y los eruditos decían que de Galilea nunca salió profeta, nunca salió nada, de ahí no salía nadie. Ahí nadie servía, ahí nadie era latonero, ahí nadie era pintor, ahí nadie era profeta, ahí nadie era maestro, ahí nadie era presidente de república, abogado, ingeniero, ahí nadie, ahí todo el mundo trabajaba, era para otro lado, cargando yuca y cargando material y cargando agua, vendiendo chupi, popello y chicharrón, trillando uva, procesando vino por otro lado y sacando aceite por otro lado. Gloria a Dios. Y ellos se burlaban de eso. Y de allí, de ese lugar, Dios saca el Salvador del mundo. Alabanza. Porque esto es lo que sucede con la gente, que esto no se calcula ni se razona. He dicho siempre que la matemática, el razonamiento y los cálculos que son producto de la mente siempre se equivocan, y a Dios no se entiende con la mente, sino con el espíritu, porque cuando Dios sopla al muñeco de barro en el huerto del Edén, sopla y le da aliento de vida, y comienza el hombre a discernir en el mundo espiritual, en el mundo físico. En el mundo físico, tercera dimensión. Aleluya. Gloria a Dios.
¿Cuántos están acá? Amén. Entonces, Dios saca de allí, añade al Salvador. Así como a David lo desecharon, no creyeron en él, su propia casa. ¿No se da cuenta que cuando llega, él era el muchacho del mandado? Toda la historia que siempre enfatiza acerca de Cristo siempre comienza con un hombre desechado, con un hombre que nadie cree, con un hombre que parece que no tiene habilidades de ningún tipo, o parece que no proporciona nada bueno. Tenemos en este caso a David. En la casa llega y David no está haciendo los mandados. Samuel llega a ungir, y los 7 que están, puede ser cualquiera de ellos, por su vigor, porque el mismo Samuel se equivoca, dice, wow, este muchacho está fuerte, este está grande, oye, este es un guerrero, este es un vencedor, y el Señor dice, lo que tú miras yo desecho. Entonces, ni ellos son capaces de decir, ¿a qué vino? No, vine a ungir porque Dios me mandó a ungir a uno. Ellos no fueron capaces de decir, no, pero mi hermanito está en el campo. No dijeron, ¿falta alguien? No, vale, estamos completos. Porque según ellos, el razonamiento, la lógica humana, establecía una edad, establecía una estatura, establecía un color de piel, establecía un tamaño, establecía el rigor de muchas habilidades que físicamente quizás David no tenía. Tanto así que el Goliat, el aparato ese se equivocó con David porque dijo, chacho, ¿qué tú eres, vale? Y decía, parece un muñequito tonta, tan bonito, tan blanquito, tan simpático, todo que comete. Y le dijo, te voy a echar como comía a los perros, a las bestias, a los buitres, a los animales. Lo vio así. Que tú tienes, ¿sabe cómo le dijeron a Michael Jordan en una oportunidad? Le dijeron, dedícate a las matemáticas. Claro, se comenta que el tipo ese tuvo pacto con el diablo. Y pertenece a uno de los más grandes de la masonería en el mundo. La masonería es lo que está detrás de la Iglesia Católica. Es uno de los poderes más grandes que hay. Es donde existen las religiones satánicas más atroces de la tierra. Donde sacrifican niños, sí, la masonería. Ahí están los políticos, ahí están los gobernadores, están los presidentes, están los alcaldes, están los directores, ahí están pura gente millonaria, los musulmanes, una cantidad de gente. Usted entra por YouTube y entra y ahí está toda la información. Terrible. Terrible. El mismo es un compás, como en forma de triángulo. En el medio está un ojo, el mismo ojo que aparece en la pirámide del billete de $1. Es un imperio mundial. A este hombre, cuando quiso debutar como basquetbolista, le dijeron, no, papá, vaya a las matemáticas que usted va a ser bueno para eso. El muchacho tenía 1,70 y algo, y quizás no sabía mucho de baloncesto. En un año, es impresionante, en un año creció 20 centímetros. ¿Cómo? Vaya usted a averiguar. En un año, no pasó los 2 metros como algunos basquetbolistas, pero en un año creció 20 centímetros y llegó a tener casi 2 metros, 1,96, 1,97, 1,98. ¿De tanta esperanza? No, de tanto rogarle al diablo que lo llevara a la fama. Bueno, que Creció. sí, creció 20 centímetros.
En un año. No fue en 5 años. En un año. Ni siquiera en un año, como en 9 meses. Aunque los especialistas mandan a hacer deporte, el deporte hace que el cuerpo ejerza un desarrollo impresionante, pero como quiera que sea, este muchacho creció 20 centímetros y hasta el día de hoy no se ha escuchado que haya surgido alguien que sea mejor que él. Y nadie con esa habilidad ha podido usar el mismo número de camisetas que él usó. Por lo menos no en esa empresa. El hombre volaba, se hizo conocer como el hombre que retaba la gravedad. Se elevaba desde la bombilla 3 metros y llegaba al aro, como un solo salto. Era como decir, como de aquí a la puerta. Ok. El asunto está que la gente que no tiene talento, que aparentemente no tiene talento, son la gente que siempre desecha. El hombre va a buscar, como en el caso de Samuel, que siempre buscó apariencia, pero el enfoque de Dios no estaba en simple apariencia, sino en habilidades que reúnen condiciones espirituales. Entonces, lo que la casa de Isaí, sus propios hermanos, desecharon fue lo que Dios escogió. Porque la grandeza de un hombre no está en lo que él puede proporcionar en sí solo, sino en lo que Dios puede dar a conocer de él. Amén. Porque no es igual con todas las habilidades que tú tengas, que te hagas conocer por sí solo, a que Dios te haga conocer. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando de la casa de Isaí, que quiere decir heredar. ¿Sí? Por eso tomé el pasaje bíblico de Salmos 127.3. ¿Sí? ¿Sí? Quizás no terminemos hoy, porque en verdad tenemos mucho de qué hablar en el tema. Porque si se da cuenta, lea de nuevo el Salmo 127.3 para que vea. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que lleno de aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vea, en la próxima parte tenemos que seguir hablando de esto, pero lo vamos a hacer allí en el Salmo 127.3. ¿Por qué? Porque puerta es donde se hacen los juicios en la antigüedad. Y Dios le dijo a Abraham que entregaría la puerta de la ciudad de sus enemigos. Y allí se demuestra que la única nación independiente en todo el mundo se llama Israel, que no depende de la finanza de otro país como nosotros. Primero. Segundo, habla de la estima del vientre que da fruto, no que da hijo, que da fruto. Porque el problema de Lea era que daba hijos. Y Raquel le pide a Jacob hijos. Y Jacob le dice, ¿acaso soy yo Dios que te ha negado el fruto? No hijos, el fruto. ¿Alguien está conmigo? Amén. Y luego la herencia, que es lo que dice Malaquías capítulo 2 versículo 14. Dice, ¿por qué Dios hizo un solo hombre? Porque quería para él una descendencia, quería para él una familia.
¿Alguien me entiende? Amén. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Porque cuando Cristo se pare en la puerta a juzgar a las naciones, vendrá con todos, ¿quién? Con todos nosotros, sus hijos, la descendencia, la herencia, los que honramos a Dios, para juzgar. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Por eso es aquí que mucha gente a veces no ha entendido el propósito. Porque nosotros no podemos juzgar a Israel. Por eso Cristo escoge 12 apóstoles. Porque los 12 apóstoles son los testigos. Y es la descendencia de Israel que Dios escoge para que sean los testigos. Y esos 12 testigos son los que juzgarán a Israel. Pero nosotros, la iglesia, somos los que juzgaremos a las naciones. Y por eso dice la declaración que el juicio tiene que entrar primero por la casa. Aleluya. Gloria. Aleluya. Ok. Gloria a Jesús. Bien, el primer punto, rápidamente, que nos vamos, cerraron los chinos. Ah, no, pero es que está temprano, chicos, son las 10 de la mañana. Yo pensaba que eran como las 12 ya. El primer punto. El primer punto es un callado de un pastor. Que llega a ser el cetro real. El callado de un pastor que llega a ser el cetro real. Primera de Samuel 17:34. Un cetro real. Primera de Samuel